Temperatura en estos momentos. Seguramente muchos de ustedes los aqueja el problema de los alquileres, los aqueja el problema del aumento de los alquileres, que vienen de manera sostenida y que comen cada vez una mayor parte de sus ingresos. Más seguramente algunos de ustedes se han planteado la posibilidad de separarse, de divorciarse, pero dicen, no lo hago porque ¿a dónde voy a vivir? ¿Cómo hago? No me da el bolsillo. No, claro. Y lo que les pasa a ustedes, amigos y amigas, quédense tranquilos, que no es algo singular, no es algo en lo que están solos, sino es algo que está bastante extendido. A tal punto está extendido que yo les quiero decir una cosa. Acaba de publicarse un estudio de la de la Fundación Tejido Urbano, que estudia todas estas problemáticas vinculadas con lo habitacional, que señala, el título es De la pareja al monoambiente, y en un momento extrae una conclusión más que relevante, y es, amigos, amigas, los divorcios están impulsando la suba de los alquileres. Mirá. Los divorcios están impulsando la suba de los alquileres. Ustedes dirán, ¿de qué me estás hablando? Yo te digo, cuando veas las curvas, veas la curva de divorcio y veas la curva de aumento de alquileres, te vas a dar cuenta que hay una correlación. Y vas a decir, mirá, me enteré de esto, vamos a calmarnos, porque tiene una mirada lateral de las cosas, como la gente de la Fundación Tejido Urbano, que tiene la gentileza de atendernos a esta hora. Su director, Fernando Álvarez de Celis, está del otro lado. Fernando, ¿cómo te va? Buen día. Muy buenos días, gracias por la invitación. Por favor, gracias por atendernos. A ver, Fernando, primero, ¿por qué este informe ha sido titulado De la pareja al monoambiente? Bueno, como bien señalabas vos, nosotros encontramos esa correlación. Nosotros estudiamos los problemas habitacionales y de viviendas en Argentina y siempre se habla, digamos, del déficit habitacional, pero no se habla mucho de la composición de los hogares. Y una de las cuestiones que pasó en Argentina en los últimos 20 años es un cambio en la composición de los hogares. Y vamos con un dato, en los últimos años subió un 58% la cantidad de hogares en la Argentina, pero la cantidad de hogares unipersonales o unifamiliares creció un 159%, es decir, cada vez más argentinos viven solos. Cuando uno analiza por qué se da esas cosas, hay cuestiones demográficas, como que aumenta la esperanza de vida, entonces hay zonas que adultos mayores que viven solos, pero encontramos también que hay un fuerte incremento de la cantidad de divorcios en Argentina. Pasamos de el 4%, o sea, se duplicó en los últimos 20 años, y por darte un ejemplo, las personas entre 55 y 65 años, el 22% está divorciado. Bueno, ¿eso qué implica? Muchos de ellos tienen que crear nuevos hogares, entonces pasamos esto de al monoambiente, quiere decir, los divorciados necesitan obviamente un nuevo lugar donde vivir, y eso casi que duplica la cantidad de hogares. Y ahí tenés esto que finalmente llegamos a la conclusión, muchos de ellos terminan, 1 de cada 5, alquilando y viviendo solos, con lo cual aumenta la necesidad de viviendas en alquiler, con lo cual aumenta la demanda. Y después tenés otro dato, que la mayoría de los que alquilan, digamos, estos divorciados, la mayoría viven en unidades menores, es decir, en departamentos entre 1 y 2 ambientes. Por eso titulamos esto de llegar hasta el monoambiente, de la familia monoambiente en los últimos 20 años. Es un proceso que está dando en Argentina y que cada vez es más importante. Es alucinante esto, porque lo que tiene como consecuencia negativa ya de por sí para el corazón el divorcio, encima uno involuntariamente, de manera involuntaria, porque a algún lugar se tiene que ir, está empujando el precio de los alquileres de los departamentos de 1 y 2 ambientes, porque claro, está aumentando, y como viene de manera sostenida, y bien contaba Fernando, aumenta la demanda de ese tipo de propiedades de 1 y 2 ambientes por múltiples motivos, pero entre ellos también porque hay más gente que necesita irse a vivir a algún lugar, porque se separó y se fue de su casa, y entonces tiene que ir a vivir a 1 o 2 ambientes, y eso empuja el precio. Entonces, amigos, amigas, les digo una cosa, piensen 2 veces antes de divorciarse. Claro. Primero, o 3 veces antes de divorciarse. Primero por una cuestión del corazón, de cómo van a estar el día de mañana. Piénsenlo bien. Anoto. Segundo, por su bolsillo. Claro. Y tercero, por el colectivo, por todos nosotros. Sí, por la sociedad. Ustedes van a estar aumentando el precio del alquiler. ¿Te parece, gorda, hacerlo ahora y aumentar los precios del alquiler? Claro. Puede ser la charla. Sí, totalmente. Ahora, Fernando, ¿qué otra conclusión extrajeron ustedes y por qué pusieron el foco en esto? ¿Por qué le encontraron esta vuelta que, claro, causa gracia, pero es interesante también, porque hay un fenómeno acá de fondo? Mira, el fenómeno de fondo es que siempre se habla del déficit habitacional como que faltan viviendas construir, pero lo que no se analiza es que aunque se construyan muchas viviendas, de hecho en Argentina se construyeron en el último censo el doble de viviendas que el crecimiento de la población. El tema es que hay una
una nueva manera de habitar las ciudades. Entonces ahí tenés, digamos, que hacer foco también en cómo es que utilizamos las mismas viviendas que tenemos antes. O sea, la ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes desde 1960 y se construyen 2 millones de metros cuadrados por año. Bueno, ¿qué está pasando? Y eso no se indaga mucho en qué está pasando en los cambios demográficos y familiares. Entonces quisimos indagar en estos cambios familiares, en cómo es que la misma cantidad de personas, vos pensás que en 1980 el promedio de habitantes por unidad familiar eran 4 personas. Ajá. Hoy el promedio en la Ciudad de Buenos Aires es 1,9. Bueno, ¿qué pasó? Y bueno, ahí tenés esto, 22% de personas entre 55 y 65 años que están viviendo solas. O sea, vos estás llegando a adultos mayores con un porcentaje de gente viviendo sola, separada, muy pero muy fuerte. Entonces, ahí también tenés que entender, digamos, esta presión de por qué cada vez hay más inquilinos. Bueno, muchos de ellos es porque antes, si conformabas una unidad familiar, mamá, papá y 2 hijos, bueno, vivían todos juntos. Ahora mamá está con un hijo, papá está solo, entonces, o vive en una casa solo. Bueno, eso va generando la necesidad de cada vez más viviendas y va aumentando el déficit habitacional y va aumentando la presión hacia la vivienda. Entonces ahí el eje es, bueno, repensar nuevamente la necesidad que tenemos de construir cada vez más viviendas en función de este cambio tan importante demográfico que muchas veces no es estudiado. Fernando, me da curiosidad lo siguiente, tal vez lo tienen medido, tal vez no, pero hay como una cuestión de sentido común o de cosa que se anda diciendo, que es que los hijos ya todavía no se van ya de su casa de los padres, que los hijos se van cada vez más tarde, y eso también haría, digamos, de alguna manera compensar, ¿no? Porque si los hijos iban temprano de la casa de sus padres, buscaban dónde vivir y eran alquileres. ¿Eso es verdad o es medio un chamullo que se anda diciendo o algo que se cree, una creencia? No, eso es parte de otro informe que hicimos en Tejido Urbano, que es 4 de cada 10 jóvenes siguen viviendo con sus padres. Okay. Eso sí aumentó fuertemente. Digamos, ahí también, obviamente que has tenido compensaciones porque el mismo padre tiene que financiar la familia, 2 casas, con lo cual 3 casas es imposible, digo. Pero cuando uno analiza la cantidad, digamos, de viviendas que se van creando, no llega a compensar eso de los jóvenes que se van, ¿se entiende? Sí. Los 6 se siguen yendo y la cantidad de hogares, vuelvo a repetir, se duplicó por encima de la población. O sea, tenemos un fenómeno de muchísima gente viviendo sola y una parte importante se explica por este aumento tan fuerte de divorciados. Por darte un dato, en el año 1990, en el registro civil de la Ciudad de Buenos Aires, por cada 2 casamientos había un divorcio. Claro. Ahora, por cada 3 casamientos hay un divorcio. Al revés, digo, hay 3 divorcios por cada casamiento. Entonces, vos tenés fuertemente que la gente no va al registro civil a casarse, sino que va a divorciarse. Y eso implica, obviamente, nuevos hogares que se van conformando. Es alucinante, porque en definitiva, como bien dice el laburo que han hecho ahí desde Tejido, Fundación Tejido Urbano, hay un estrés en el mercado habitacional, eso es algo que venimos hablando hace tiempo, y no es solamente la escasez de viviendas, que es un punto muy importante que también hemos trabajado, sino que también se multiplican los hogares, la demanda de los hogares, y ahí les quiero decir a ustedes, divorciados y divorciadas del mundo, piénsenlo de vuelta, déjense de joder, porque nos están jodiendo la vida a todos. O búsquense una pareja rápido y vayan a vivirse juntos. Claro, o búsquense una pareja rápido. Claro. O búsquense una pareja rápido. El informe es de la pareja El Mono Ambiente, es de la Fundación Tejido Urbano. Siempre interesante leer estos informes y estos enfoques para repensar la cuestión de la vivienda. Es Fernando Álvarez de Ceris, el director, quien habló con nosotros. Fernando, gracias por la entrevista. A usted. Y el informe está en la página web libre para que alguien, si lo quiere leer, está disponible en la página web. Bárbaro, genial. ¿Y cómo es la página web? Tejidourbano.org. Listo, dale, gracias Fernando, que tengas un buen día, hasta luego. A ustedes, Chau, chau. Buen día, hasta luego. Gracias. Rápidamente, algunas cuestiones que